Estoy en comunicación con la ex ministro de la Mujer del Perú y congresista actual, Carmen Omontes. Carmen, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muchas gracias, Juan, por permitirme llegar a todos los que te siguen, y siempre es grato poder abrir los espacios más allá de nuestras fronteras peruanas y llegar a peruanos que están afuera, pero también en general a todos los que les interesa el tema de América Latina, y gracias por la invitación. Ustedes son conscientes que pasaron a la historia porque por fin aprobaron el Distrito 27, que era algo que venían pidiendo las colonias peruanas en el exterior, y ustedes se hicieron eco de la voz del migrante y aprobaron esta ley. Sí, mira, yo soy testigo de lo imposible que era antes. Fui congresista entre el 2011 y el 2016 y recuerdo perfectamente las discusiones, las peleas, la lucha que se tuvo. Yo batallé mucho y en esa época durante 5 años no logramos que pasara ni a la opción de ser un predictamen. Creo que este Congreso ha dado un paso trascendental, ha demostrado que realmente es disruptivo en muchos temas, ¿no? Y en este caso, pues de hacer justicia, porque finalmente es un acto de justicia, de darle representación a nuestros compatriotas que por razón que fuera viven fuera de nuestro territorio, pero mantienen un vínculo con sus familias, envían remesas, tienen el corazón en la tierra, y creo que es de justicia que ellos tengan representación. Ya tenemos entonces el Distrito 27 con 2 curules. Hubiera querido, una propuesta inicial que yo planteé fue que se modificara la Constitución para que tuviéramos 4 a 5 curules para nuestros peruanos en el exterior, pero eso implicaba ya una modificación constitucional. Entonces, entre no lograr nada a lograr ello, que hubiera sido lo perfecto, pues hemos optado por esta opción, que finalmente también es un gran logro. Y aparte también lo bueno que tengamos. algunos congresistas, caso Omar Chejad y tú, honraron a su palabra, porque durante la campaña hablaron de la creación del distrito para los peruanos en el exterior y cumplieron lo que dijeron. Esto lamentablemente es poco común en los políticos, que honran la Tú has palabra, y dicho tú, algo, Omar, realmente lo cumplieron. así es, tú dices algo que espero los electores juzguen siempre con mucha claridad, que es el cumplimiento de la palabra. En esta y en otras normas, cuando nosotros las planteamos en las comisiones y decimos que tenemos que honrar nuestro compromiso, que eso fue nuestro compromiso de campaña y por tanto tenemos que lograr implementarlo, muchos nos dicen, miren, finalmente lo que uno se compromete en campaña no tiene que ser necesariamente lo que hay en la gestión, hay que analizarlo. Y eso es totalmente errado, porque finalmente un político tiene que ser predecible, un político tiene que tener palabra. El elector vota por aquello con lo que se está comprometiendo un candidato. Y debiera ser así, el elector no debiera votar por nuestro rostro, ¿no? Sino básicamente por lo que nosotros nos comprometemos, y por tanto es de justicia, es nuestro deber cumplir esos compromisos, y lo hemos demostrado en esta y en otras normas. Hemos logrado aprobar lo que te decía fuera de pantallas hace un momento, la ley de paridad y alternancia. Eso es histórico. Yo envidiaba a los países que ya tenían leyes de esta naturaleza. Hoy hemos aprobado, el día de ayer lo acaba de firmar el presidente Vizcarra, ¿no? Por fin, en las próximas elecciones, el 2021, vamos a poder participar las mujeres en un 50% en las campañas electorales. No es la única norma que va a permitir que más mujeres estemos en el espacio de decisión. Hay que hacer muchas más cosas, pero ya es un gran avance y también lo hemos hecho. A pesar que ustedes tienen un periodo muy corto, porque es cumplir el periodo del Congreso que han cerrado. Así es, somos conscientes, y creo que esto es lo que motiva a la mayoría de los congresistas, de que tenemos un plazo bastante corto. Ahora nos queda solamente 1 año de gestión. Y creo que esa conciencia, ese convencimiento hace que intentemos hacer las cosas en el menor tiempo posible y las hagamos bien. Evidentemente van a haber propuestas que vengan del Congreso que van a ser criticadas, pero tengo la seguridad de que la mayoría de las propuestas y de las leyes que estamos promulgando son en beneficio del pueblo. Y confío que eso sea reconocido en algún momento, porque eso es valioso, valioso. En 1 año y medio vamos a lograr entregar muchas leyes positivas y también otras cuestiones de representación que son necesarias. Un tema curioso en este cambio de gabinete es que mantuvieron
a la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, tú que fuiste ministro en ese área. ¿Cómo analizas la gestión? Porque fue bastante cuestionada por algunas frases, por ejemplo, cuando dijo que el Perú es un país de potenciales violadores. Realmente esto fue aberrante, de llamar así a sus compatriotas. Mira, creo que todos debemos de ser juzgados por los resultados, y los resultados evidencian que la lucha contra la violencia hacia la mujer, la violencia doméstica, psicológica, sexual, contra el feminicidio, es la última escala de Pero violencia, lo que pues dijo no la está ministra teniendo Montenegro resultados. fue violencia contra el hombre, es decir, No, son y además que potenciales violadores. no se logra más que primeras planas, que es lo único que se logra, ¿no? El denigrar a un ciudadano realmente pues no, nunca va a ser positivo, ¿no? Podría haber quizás sido el objetivo el lograr un titular, pero era sumamente dañino para nuestros niños, por ejemplo. No solamente hay que pensar en los adultos, hay que pensar qué mensaje le estamos dando a los niños, a los adolescentes, y que un niño, un adolescente peruano, escuche a una autoridad de ese nivel decir el Perú es un país de violadores, porque no dijo potenciales, dijo violadores, un país de violadores. Yo creo que eso era totalmente contraproducente para la formación que le queremos dar a nuestros niños, a nuestros adolescentes. El luchar contra la violencia no se basa en frases, en figura, en retórica, en gestos que pueden ser muy grandilocuentes o novedosos, sino en gestión. La violencia se enfrenta con articular a todos los actores, a la policía, al sistema de justicia, a las autoridades locales, a las propias mujeres, en prevención, en educación, cómo se prevé también y cómo se atiende en el sector salud. Es un trabajo integral y por tanto necesita un liderazgo muy fuerte. Ese es el trabajo real, serio, contra la violencia, no con frases que pueden solamente lograr titulares, pero que finalmente allí mueren, y la secuela realmente es sumamente negativa en la propia percepción que tenga un niño o un adolescente de lo que debe ser un peruano, qué aspiramos a ser como peruanos. Y un mensaje negativo nunca va a ser correcto. ¿Cómo analizas este nuevo gabinete encabezado por el ex premier de Ollanta-Humala, Pedro Cateriano? Conozco a Pedro, compartimos gabinete en algún momento, cuando yo era ministra de la Mujer, él era ministro de Defensa, después fue premier también del gobierno de Ollanta-Humala. Yo aprecio, valoro sus cualidades democráticas, es un político ya con experiencia, y eso es importante, porque las autoridades, sobre todo los que tienen los espacios de decisión en el Ejecutivo, en el Parlamento, tienen que ser básicamente políticos, hay que articular políticamente, haciendo política de la buena, ¿no? Del diálogo, del consenso. Entonces creo que eso es un Pero no es una aportamiento figura de choque, importante. como dijo Del Castillo y Mulder en una Yo reciente entrevista que le hiciste. espero que Pedro Cateriano modere su temperamento, porque evidentemente es un hombre con un temperamento fuerte, modere su discurso, y saludo y voy a pedir que cumpla lo que él dijo en la primera entrevista que dio después de haber sido designado como presidente del Consejo de Ministros. Textualmente dijo lo siguiente: voy a hacer del diálogo la herramienta para solucionar los problemas. Textualmente dijo eso. Yo me acojo a esa frase, espero que la cumpla, confío que sea así, porque a diferencia de lo que dicen muchos de que este es un gobierno o ya un gabinete de transición, creo que no podemos nosotros considerarnos que estamos en un espacio de transición. El Perú está sometido ahora a una presión terrible por el tema de salud pública que implica el COVID-19, pero por la trascendencia que tiene sobre nuestra economía, sobre la conflictividad social, sobre la seguridad, etc. Entonces necesitamos un gabinete fuerte, eficiente, efectivo, no de tránsito, un gabinete que cumpla su papel durante este año, y esa es la responsabilidad de Pedro Cateriano. Me aferro a la esperanza, le deseo éxitos, porque el éxito de él va a ser el éxito de cada uno de nosotros, más allá de las ¿Piensas diferencias que le van a dar la políticas. confianza en el Congreso al gabinete cateriano? Vamos a escucharle, primeramente veremos y analizaremos qué es lo que plantean. Creo que el esquema que tiene que tener Pedro Cateriano no solamente tiene que ir en la línea de cuáles son las alternativas, que eso es una prioridad en cuanto a la propuesta en el tema de salud. Los peruanos siguen muriendo, a pesar que recién se están sincerando las cifras. Ayer se incluyeron más de 3.000
fallecidos a las cifras que teníamos, porque se ha reconocido de que había cifras que están escondidas. Se ha empezado a sincerar las cifras. ¿Cuántos estimas que hay de fallecidos? Mira, analistas consideran que son alrededor de 40.000 fallecidos. Realmente es una cifra de letalidad altísima, una de las más altas del mundo. ¿Qué es lo que nos ha llevado a esta letalidad? Merece ser estudiado. Más muertes que las que se produjeron en las guerras. Bueno, el No, cólera. de verdad, o sea, es algo que no lo podemos entender. Fuimos uno de los países que más pronto tomó la decisión de asumir una cuarentena rigurosa, pero evidentemente se asumió esa decisión sin tener la precaución de establecer estrategias y tácticas adecuadas para enfrentar esos días de cuarentena. Somos un país en el que el 70% de la población vive en la informalidad, vive el día a día. Somos un país en el que en su capital, aquí en Lima, tenemos más de 1 millón de hogares sin agua y desagüe. A nivel nacional, cerca de 6 millones de peruanos que no tenemos agua y desagüe. Entonces, con esas brechas de saneamiento, ¿cómo exiges que se laven? ¿Cómo exiges la higiene, ¿no?, del agua y jabón? Somos un país en que las brechas de salud en infraestructura vienen de antiguo, pero había que enfrentarlas. El presidente había ofrecido Y el otro la gran problema es que construcción. están subiendo los medicamentos. ¿Qué van a hacer ustedes como congresistas para poner freno a la industria farmacéutica? Cuando Mira, en el ya en la Perú no hay Comisión de Defensa inflación del como Consumidor, que es para justificar este incremento de los precios. Realmente mira, están haciendo una estafa al pueblo. soy miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor. Fui la primera congresista que planteó un proyecto de ley contra el acaparamiento y la especulación en tiempos de crisis sanitaria o de estados de emergencia por desastres naturales. Fue el primer proyecto que presenté, apenas entré al Congreso, porque considero de que más allá de la defensa del libre mercado, que es importante, de la libertad de empresa, de la competencia, nuestra propia Constitución, y lo digo porque en un momento dijeron que era una propuesta anticonstitucional, pero nuestra propia Constitución considera que si bien se defiende la empresa, la libertad, la competencia, se da siempre prioridad a la vida y la seguridad de los ciudadanos. Entonces era perfectamente constitucional esta ley, y parte de esta ley que proponíamos y que fue Y además apoyada es una por de el las Ministerio funciones Público. básicas del Estado, Claro, proteger y la fue salud del apoyada pueblo. por el Ministerio Público. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, hace pocas semanas ha planteado un proyecto de ley casi idéntico al que yo había planteado. Muy bien, todos esos proyectos, al que se sumaron varios, fueron discutidos en la Comisión de Defensa del Consumidor y fueron aprobados en el Pleno del Congreso. El gobierno lo ha observado, pero nosotros tendremos que votar por su insistencia, porque finalmente, dentro de este esquema de luchar contra el acaparamiento y la especulación, que en el año 2008 fue quitado del Código Penal. Eso es lo que pasó. Era un delito antes, pero en 2008 se sacó del Código Penal y por tanto ya no era un delito. Las autoridades no tenían las herramientas para perseguir y penalizar al acaparador, al que por lucro atenta contra la vida de los ciudadanos. Entonces nosotros vamos a votar por su insistencia. Confío que finalmente el gobierno no ingrese a una solicitud de inconstitucionalidad y que no vaya al TC, porque aquí hay que pensar en los peruanos. Estamos hablando de medicinas, estamos hablando de oxígeno, de equipamiento, pero también de alimentos de primera necesidad. Estamos hablando de diferentes artículos que en estados de emergencia siempre, o pasajes, por ejemplo, que cuando hay fenómeno del niño en el país, que cada cierto tiempo siempre hay, o huaicos, inmediatamente suben los pasajes, ¿no? ¿Y quiénes son los que quedan en desprotección? Son los ciudadanos, y el Estado tiene que cumplir su rol. El Congreso lo ha hecho. Mi proyecto de ley fue aprobado, pero fue observado. Entonces ahora con el mecanismo de insistencia, que es una prerrogativa congresal, confío que finalmente demos esa seguridad, esa tranquilidad a los peruanos de que estamos legislando por ellos. ¿Qué opinas del cambio en el Ministerio de Salud, que nuevamente volvieron a confiar en la doctora Pilar Macetti? Bueno, a mí me gusta Pilar Macetti, confío que tenga una gestión con bastante liderazgo, la veo como una mujer con carácter, ya había iniciado la jefatura del comando COVID. Evidentemente, obviamente no va a ser suficiente el empuje que ella le ponga si paralelamente no articula con los gobiernos regionales. ¿Qué es lo que pasa?
Y eso muchas veces no se sabe. Como el famoso caso de Arequipa, que le echan la Lo está culpa pasando en al la tierra donde gobernador yo he Elmar nacido. Cáceres y depende de muchas partidas presupuestarias de Nación. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Las direcciones regionales de salud han recibido fondos específicos a través de decretos de urgencia para enfrentar el COVID. Eso es algo que ya está determinado a nivel nacional. Pero la mayoría de los gobiernos regionales lamentablemente no tienen capacidad de gasto. En Huánuco, que es mi tierra, hasta hoy el presupuesto que se le ha destinado para enfrentar el COVID ha sido utilizado solo en un 28%. Entonces hay dinero. Entonces la ministra de la Salud no solamente tiene que trabajar en lo que le compete al ministerio, sino también articular. Yo planteaba, no sé qué opinas tú, Juan, hace tiempo, de que Servir, por ejemplo, que es una entidad que propone, que tiene ya un listado de gerentes públicos de primer nivel, tenga mínimo 2 gerentes en cada uno de los gobiernos regionales y un gerente en cada una de las alcaldías provinciales, que Sí, sea descentralizar el vinculante. trabajo, sí. Así es. Y que sean pagados con presupuesto del gobierno central, evidentemente, porque son gerentes que tienen que ganar bien, porque si no, nunca vamos a mejorar esa capacidad de gasto, de gestión, de ejecución de los gobiernos locales, y vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Se le destina recursos, a veces no son suficientes, pero los que hay tampoco los gastan bien, entonces, o no los gastan, o hay corrupción. Entonces, creo que tenemos que mejorar mucho la capacidad de gestión de los gobiernos locales, porque finalmente ahí muchas veces está el embudo, ¿no? Y nuevamente, volviendo al tema de la ministra, le deseo lo mejor. Esperamos mucho de ella. Espero que tenga la firmeza Dicen que de tiene hacerlo con mucha mayor capacidad eficiencia. para hacerse cargo nuevamente del ministerio. ¿Perdón? Dicen que tiene mucha capacidad para estar al Sí, frente sí, del sí. ministerio. Incluso Sí, yo muchos creo, sectores querían que ella no, asuma el ministerio en reemplazo de así es. Zamora, que de Una hecho de las sucedió así. fortalezas que tiene Macetti es que es bastante clara, no es la demagoga que podría, que a veces de la que se peca, muchas veces en los gobiernos, es pragmática, y creo que eso es importante, ¿no? Tiene capacidad de comunicar en lenguaje muy claro, muy sencillo a la gente, y bueno, y sobre todo la fuerza de salir adelante y de tener liderazgo con todo su personal, ¿no? Porque este es un tema de muchísima gente a nivel nacional. La última pregunta, Carmen. Se está debatiendo en varios países el uso o no del dióxido de cloro. ¿Cómo es este tema en Perú? Mira, justo hoy se le preguntó lo mismo a la ministra Macetti y dijo que no está probado. Si hubieran pruebas fehacientes, ¿cómo un gobierno podría oponerse a su uso? Esa fue la respuesta de ella y finalmente sí es la autoridad de salud, no podemos contradecirla. Claro, como peruana y por la desesperación que yo entiendo que tiene muchísima gente de saber de que no van a poder ser recibidos en un hospital porque hay colas y la angustia y el miedo, hacen que se quieran experimentar no solamente con el dióxido de cloro, sino con muchas fórmulas mágicas que se lanzan Incluso en el muchos fueron mercado. infectados así, siguiendo el consejo del presidente Así Trump es. en Estados Unidos. Entonces, entiendo la desesperación de la gente, la entiendo perfectamente, pero si una autoridad, la principal autoridad de salud de un país, te dice, no está comprobado, no hay pruebas que demuestren su eficiencia y que más bien hay riesgo de atentar contra tu salud, pues hay que escuchar y hay que aceptarlo. Entiendo la desesperación, pero también tenemos que tener la prudencia de no arriesgar más nuestra salud. Pero evidentemente sí, son tiempos muy difíciles, tiempos complicadísimos, como decíamos hace un momento, no solamente por el tema físico, sino también el tema de la salud mental. También propuse un proyecto de ley que está todavía en estudios en la Comisión de Salud sobre la salud mental. Y en todos los países es uno de los temas que hoy también se tienen que enfrentar, ¿no? Luego de la crisis por el COVID física en nuestro cuerpo, evidentemente ahora también hay una consecuencia en salud mental que hay que enfrentar y esta es una oportunidad para que el país tome medidas sobre eso. Muchísimas gracias, Carmen. Muy amable como siempre. Muchas gracias, Juan, y para cuando consideres pertinente nuevamente estamos aquí. Los que quieran seguir escuchando entrevistas sobre Perú, por favor suscríbanse a mi canal.